Señor y Dios Todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas, Señor bendito, en esta hora nos presentamos delante de ti, continuamos delante de ti con corazones agradecidos, con corazones sinceros, llenos de alabanza, llenos de adoración. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestras vidas, pues tú eres nuestro buen pastor. Señor, ayúdanos pues a exponer con claridad tu palabra, que tu palabra pueda ser de ánimo, de fortaleza para todos los oyentes que están aquí dentro de las instalaciones de la iglesia y también aquellos que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de las redes sociales. Señor, no lo hacemos porque queremos figurar, lo hacemos porque tu palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y nosotros aprovechamos los recursos que tenemos, que tú nos has dado, para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Siervo tuyo soy, con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Espíritu Santo, cubre cada necesidad en este lugar, y que al salir de aquí podamos salir con más deseos, más ganas de seguir las pisadas de Jesús de Nazaret, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando la forma de siervo y del siervo más humilde que existía en la cadena de mando. Se despojó hasta lo sumo, muriendo en la cruz, que era la muerte más vergonzosa, lavando los pies de sus discípulos, que era lo que hacía el siervo que lavaba los baños y que hacía el trabajo más sucio. Y si tú, oh Rey de Reyes, hiciste todo eso, toda esa humillación por nosotros en agradecimiento, abrimos nuestras mentes y nuestros corazones a ti y te pedimos que tu palabra fluya de una manera especial en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos, los niños se quedan aquí hoy por razones de que queremos también que las maestras reciban un poquito de la palabra del Señor. Así que intentaré mantener los niños atentos. No es nada sencillo. Yo he titulado esta enseñanza Gozo indestructible, el diseño del faro cristiano. Un gozo que no se destruye con nada. ¿Cuántos quieren un gozo así? Un gozo que le puede pasar una aplanadora por encima y aún así sea como la pantera rosa, pero seguimos llenos de gozo. Hermano, mientras el planeta se desmorona con crisis, mientras el planeta se desmorona con crisis, con pandemia, diría Juan Andrés, pandemia 2.0, y noticias que parecen sacadas de una película de terror, Dios nos susurra un manual de supervivencia y nos da un gozo que no lo destruye absolutamente nada. Y ese gozo, hermano, o esa forma de vivir es como un faro. Imagínese un faro en el Mar del Norte, olas de 15 metros que más o menos dicen algunos expertos que pueden llegar a medir 15 metros y vientos de 120 kilómetros por hora, pero la luz del faro sigue alumbrando con vientos de 120 kilómetros por hora, con olas de 15 metros de altas, pero el faro sigue alumbrando. El faro no corre, el faro no se va, y tal vez usted diga, claro, porque el faro, eso es hecho de piedra, que el miedo le va a tener a nada, no tiene vida. Pero ¿sabe que el faro tiene arriba en su sistema para alumbrar algo que mientras más tormentas hay, él se va equilibrando? Sus luces se van equilibrando, y así opera el gozo cristiano. No es la ausencia de tormentas,
sino el diseño divino para brillar a través de ellas. No es la ausencia de tormentas las que hace que un cristiano brille, sino las tormentas precisamente. Hay unos neurocientíficos de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos que comprobaron que el cerebro humano puede mantener esperanza incluso con 70% de neuronas bajo estrés. Y uno dice, es que estoy tan estresado que no puedo pensar. Mentiras. Lo que necesita es concentrarse un poquito. Porque estos neurocientíficos, que no son cualquier buchemico, diría un amigo mío, descubrieron que 70% de las neuronas pueden trabajar perfectamente bajo estrés. ¿Y cómo? Se pregunta uno. Bueno, la fe activa zonas prefrontales que transforman el caos en un cántico. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Señor, como dice Hechos 16:25. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. No es el texto que vamos a estar estudiando, pero para reforzar esto, hermano, de cómo la fe puede activar la corteza prefrontal y activar estas zonas que pueden convertir las catástrofes, los trastornos, las dificultades más terribles, las pueden convertir en un cántico. ¿Lo tienen? Hechos 16:25. Hechos 16:25. Vamos a ver, ¿qué pasó con la computadora? Hechos 16:25. Dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Eso se llama tener la corteza prefrontal activa. Eso se llama la fe activa, activando los neurotransmisores, activando, hermano, cuando uno está bajo tormenta, bajo problemas. Eso le ayuda muchísimo. Por eso es titulado Gozo Indestructible. Hermano, la alegría se puede destruir, pero el gozo es indestructible, porque proviene del Señor y se mantiene agarrado del Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 12. Ese es el texto que vamos a estar estudiando. Romanos 12, capítulo 12. Dice la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Lo pueden leer conmigo a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sabe que busqué este texto en el interlineal griego? Y dice así. Voy a ver si trato de recordarlo. Dice: en la esperanza, gozosos; en la tribulación, sufridos; en la oración, constantes. Es decir, en cuanto a la esperanza que nosotros tenemos en el futuro, tenemos que estar gozosos, porque esa esperanza se sostiene ¿de qué? ¿De un presidente? ¿Se sostiene de una economía mundial? ¿Se sostiene de lo que diga el profeta? ¿Se sostiene de lo que diga el apóstol? ¿Se sostiene de lo que diga el pastor, del líder espiritual? Se sostiene de las promesas del Señor. Y las promesas del Señor entonces nos dan gozo, porque no están sujetas a dificultades. Y luego el versículo 12 dice: en cuanto a cuando estemos pasando por tribulación, tenemos que ser sufridos. O sea que tenemos que aprender a sufrir. Esa frase la utilizaba mucho mamá. Aprendan a sufrir, mijitos, porque no sabe qué les tocará. ¿Le decía a usted también así? Aprendan a sufrir. Y uno decía: aprendan a sufrir, yo lo que quiero es vivir calidad. Aprendan a sufrir, mijitos. Bueno, la Biblia dice que tenemos que aprender a sufrir. Y en cuanto a la oración, ¿qué dice? Que tenemos que ser constantes. Bueno, mis hermanos, 3 palabras clave aparecen en este versículo: gozo,
resistencia y oración. Esto suena como a un cliché. Ay, otra vez en la iglesia nos van a decir que tenemos que orar, que tenemos que resistir, que tenemos que gozarnos. Pero la vida real, cuando salimos de la iglesia, no nos sirve de nada eso, pastor. Eso sirve un ratico para la iglesia, para mantenernos ahí efusivos mientras cantamos, mientras aplaudimos. Pero cuando yo voy a la bodega y consigo la lista de la deuda, eso no me sirve a mí de nada. ¿De qué vale, pastor, que yo salga gozoso y sigo teniendo los mismos problemas con mi esposa? ¿De qué vale que yo resista si mis hijos ya ni me respetan? ¿De qué vale de que yo ores si ya Dios ni siquiera me escucha ni me responde? Bueno, hermano, este versículo de la Biblia de Romanos 12:12, que es muy fácil de memorizar y de recordar, Romanos 12:12, es muy fácil de recordar, no es para personas tibias, no es para personas que calientan bancas, es para los que quieren arder en medio de la oscuridad, para aquellos que quieren alumbrar en medio de la oscuridad. O yo pregunto, ¿vas a dejar que TikTok, esta red social china, o vas a dejar que el estrés o ese jefe o esa jefe tóxica o tóxico que tú tienes, o ese esposo tóxico o esa esposa tóxica definan tu estado de ánimo? ¿O vas a dejar que las circunstancias, las olas definan cómo te vas a sentir? Anoche yo revisaba las redes sociales. Hermano querido, es casi imposible, casi, pero no imposible, no verse afectado por las noticias. Que si esto, que si aquello, que si viene, que si va, que si no sé qué, que si por allá descubrieron esto, que por allá que vienen barcos, que vienen aviones, que viene no sé quién, que nos van a meter entre un costal a todos y nos van a caer a palo con una tranca de esas que usaban los viejitos en las casas, que esto se acabó, que se murió, que... Bueno, hermanos, las redes sociales no pueden definir nuestro estado de ánimo. Amén o ay. Nuestro estado de ánimo lo tienen que definir las promesas del Señor, que permanecen firmes y permanecen fieles. A mí también me afectan las redes sociales. Yo tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo otro que ya ni me acuerdo cómo se llama. Pero trato de verlas y cuando siento que me están afectando mucho, me alejo del teléfono. Esta semana estuve muy alejado del teléfono y tratando de que no me afectara y tratando de que las promesas del Señor sean las que hagan la obra en mí. Así que, hermano, en Romanos 12:12 hay un llamado a la rebelión espiritual. ¿Sí? Es un llamado a rebelarse espiritualmente, como le decíamos a los adolescentes allá en el campamento, que por todos eran como unos 52, 54, con los líderes, un buen grupo, y el llamado que les hicimos a los adolescentes fue a una rebelión espiritual, a ir en contra de la corriente, en contra del mundo, en contra de lo que las redes sociales nos quieren a veces meter. Hermano, las redes sociales dicen tantas mentiras, pero tantas mentiras, que ya uno dice, esto será inteligencia artificial, esto será de verdad, esto será de mentira, y la persona sale hablando y tú la ves y dices, pero si es. Juan Andrés la ve y dice, eso es inteligencia artificial. Y una vez me dice, no sé cómo hace para descubrirla, pero inmediatamente se da cuenta. Hermano, lo cierto es que nos afecta por completo. Tengo una frase aquí para ustedes. Deja el cable, Juan, porque está haciendo ruido. La frase dice así: Dios no nos promete cielos despejados, sino un diseño divino que convierte los huracanes en energía para alumbrar en medio de la oscuridad. Quiero repetirla. Dios no nos promete cielos abiertos, cielos despejados, sino un diseño divino que convierte los huracanes en energía para alumbrar en medio de la oscuridad. Algunos dicen, yo declaro y decreto cielos abiertos para ti, cielos despejados. Y nosotros decimos aquí abajo, aleluya, gloria a Dios, cielos despejados para la familia, para la finanza, para el matrimonio. Yo entiendo lo que quieren decir con esto, pero ¿sabe qué? Dios nunca prometió eso. Entonces yo no puedo prometer
prometerle a la Grey algo que Dios nunca ha prometido. Dios prometió estar con nosotros, pero ausencia de problemas, de dificultades, de crisis, nunca las prometió. Yo quiero que veamos la primera actitud, porque cuando usted revisa Romanos capítulo 12, usted se va a encontrar, en mi Biblia tiene un título, y el título de Romanos 12 es Deberes Cristianos. Y usted comienza a leer el versículo 1, el 2, el 3, hasta que llega al 12 y pasa del 12 y sigue hasta el versículo 21. El versículo 21 del capítulo 12 termina diciendo: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así termina el capítulo 12. ¿Y cómo comienza? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo o a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. Y usted sigue leyendo. ¿Lo va a leer en su casa? Muy bien. Usted sigue leyendo y se va a dar cuenta de los deberes cristianos. Entonces, cuando llega al versículo 12, se consigue 3 verbos que aparecen ahí: gozaos, pacientes y perseverantes. Gozosos, pacientes, perseverantes. Y son actitudes que debemos tener ante el sufrimiento. La primera actitud, dice la Biblia en el versículo 12, gozosos en la esperanza. Esa palabra gozosos viene de una palabra griega, y en el griego se pronuncia algo así como kairontes, kairontes con K, kairontes. Y kairontes se traduce como gozoso, y no es alegrarse una vez, sino mantenerse en todo momento alegre. Ay, ay, ay. Está en un presente activo y es un participio, por lo menos en el griego. En el español cambia un poquito el modo y la voz y todo lo demás, pero aquí está en un presente activo. ¿Y qué significa eso, pastor? ¿Con qué se come esa raíz? Bueno, eso quiere decir que usted no puede alegrarse de vez en cuando. Usted no puede estar lleno de gozo solo los domingos en la mañana, cuando el director de alabanza mueve la congregación y usted canta y nos llenamos de gozo. ¡Uy, pastor, qué culto! Lleno de gozo. ¡Ay, pastor! Pero si usted supiera, cuando yo llego a la casa y consigo a la mujer mía con los pelos parados para lo alto, o consigo a mi esposo con aquella voz de ogro gritando, a mí se me acaba el gozo, pastor. Y cuando llego y consigo la nevera vacía, que no tiene nada, ¿qué cuento de gozo voy a tener yo? Hermano, hay algo que yo quiero aclarar aquí, y es que este gozo no es una toxicidad típica. Ese término toxicidad se usa, hermano, en diferentes áreas: en biología, en medicina, en computación, en informática, en teología. La toxicidad tiene que ver, hermano, con negar los hechos, ¿sí? Yo niego los hechos. Estamos pasando por una escasez. No diga eso, no pronuncie esas palabras. Eso se llama ser tóxico. Eso es toxicidad. Porque, hermano, el gozo nunca esconde la realidad. No lo esconde. El gozo ve la realidad y decide, por decisión, porque le mete a la pensadora, decir: ok, esto es una realidad, tengo un tumor, tengo algo, es una realidad, el informe médico lo muestra, pero yo no me agarro de eso. Eso no define mi estado de ánimo, sino que mi estado de ánimo lo define las promesas del Señor. Por eso es que usted ve a un cristiano que se le murió su familia, su esposo, su esposa, y usted lo ve que llora, pero usted no lo ve desesperado arrancándose los pelos y tirándose encima de la tumba o metiéndose al cajón. No lo entierren. A mí me ha tocado ver eso, hermano. No lo entierren. Y yo le digo: pero ¿cómo no lo van a enterrar? Si están pidiendo ya el cuerpo que lo entierren. No, porque yo no me quiero separar. Esa persona está mostrando
que su alegría, su gozo dependía de esa persona y no de las promesas del Señor, porque si dependiera de las promesas del Señor, esa persona sabría que si ese familiar murió en Cristo, está con Cristo y lo va a volver a ver, y lo va a volver a abrazar, y lo va a ver sin enfermedades, lo va a ver sin arrugas, lo va a ver viejo. Es una esperanza maravillosa que nosotros tenemos. Amén. Entonces, gozosos en la esperanza. ¿En cuál esperanza? En las promesas del Señor. Las promesas del Señor mías son, dice una canción. Hermano, la esperanza gozosa no es tóxica, porque no implica negar los problemas. ¿Me está escuchando? La esperanza no implica negar los problemas. Yo noto que con mucha facilidad nosotros los cristianos, por un lenguaje que hemos aprendido, nos han enseñado a negar las cosas, a negar las cosas, y negamos los problemas. Pastor, no diga esa frase, pronuncie palabras de bendición y de liberación, no diga eso. Hermano, el gozo nunca niega los problemas. ¿Me están escuchando? El gozo verdadero se sostiene de las promesas del Señor. Y una de las promesas del Señor es: en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa, hermano, que nadie quiere. Entonces, reconoce ese gozo que está diciendo aquí Pablo, escribiéndole a los romanos, por allá por el año 57, año 58 después de Cristo. Estaba preso el apóstol Pablo en Corinto, que era una ciudad de Grecia. Estaba bajo el imperio romano y no estaba preso. ¿Dije que estaba preso? No estaba preso. Estaba en una situación un poco complicada, pero no estaba todavía preso el apóstol Pablo. Y él escribe a una iglesia que él no fundó, a una iglesia que no había visitado todavía, pero una iglesia que estaba pasando por dificultades bien fuertes, bien comprometedoras. Y entonces Pablo reconoce el sufrimiento que están pasando los hermanos y les dice: hermanos, los deberes de ustedes como creyentes es que en medio de lo que ustedes están viviendo tienen que tener gozo. Pero Pablo, ¿cómo vamos a tener gozo? No, pero ya va, es que yo no le estoy hablando de una alegría que niega los problemas. Estoy hablándoles de un gozo que reconoce los problemas, pero que sabe que ese problema es como un puente. No sé si me explico. Hermano, la preocupación que usted tenía ayer y que usted decía: Dios mío, ¿cómo ir a ser el futuro? Eso ya lo está viviendo hoy. Si me explico, hace 10 años yo decía: Dios mío, ¿cómo ir a ser tener un hijo de 13 años? Eso ya lo estoy viviendo hoy y el Señor sigue siendo fiel. Así que la preocupación de hoy está en las manos del Señor. Amén. Que si lo invaden, que si no lo invaden, que si se meten, que si no se meten, que qué vamos a hacer, que vienen no sé cuántos navíos, que vienen no sé cuántos aviones, que vienen no sé cuántas tropas que están sacando esto, que están sacando aquello, y esto es una situación demasiado terrible. Hermano, el gozo no niega lo terrible de las guerras. Yo no estoy diciendo desde aquí, no le pare eso. Olvide eso. Piense en flores, piense en jardines, piense en claveles. Pero es que las rosas también tienen espinas. Nos ponemos a pensar en rosas, ay, tan lindas, las moras son ricas, pero tienen espinas. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Roma y nos está diciendo en esta mañana. Hermanos, si se prende una guerra, eso no es nada fácil. Eso no es nada bonito. Eso no le conviene a ninguna nación. Pero, dice la Biblia, ustedes tienen que tener gozo. Y el gozo depende de las promesas. Y la Biblia está llena de promesas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay gente que dice: deja de llorar. Solo piensa en cosas buenas. Eso se llama toxicidad típica. Eso es ser tóxico. Porque si hay una realidad que tú estás viviendo, ¿cómo te vas a olvidar de eso? No piensa en eso, piensa en cosas buenas. Ajá, y la realidad y la escasez.
Y la enfermedad que tengo yo, el dolor que tengo yo en la columna, ¿cómo me va a decir usted que pienses yo solo en cosas buenas? Por eso se llama en términos técnicos ser tóxico. Hermano, la Biblia o el gozo no nos invita a eso. No nos invita a, ay, solo piensa en cosas buenas y cruza los dedos. No, la Biblia nos invita a ser más inteligentes. Por ejemplo, se te murió alguien y tú dices, este duelo es válido, pero caminaremos juntos hacia la luz de Cristo. El hermano Alberto se llevó el dedito en estos días en un accidente y él me dijo, hermano, estoy triste. Y le dije, vive tu luto. ¿Cómo así? Le dije, cuando tú pierdes un miembro de tu cuerpo, tu cerebro asume que tú estás de luto. Cuando a mi papá le amputaron la pierna, el doctor nos dijo, él va a estar de luto por varios años, como si se le hubiese muerto su esposa, porque se te murió una parte del cuerpo. Y yo le dije, Alberto, vive tu luto. Si tienes que llorar, llóralo. Y él me dice, no, pero es que es un dedito, pero es parte de tu cuerpo y tienes que llorar. No le voy a decir yo, piensa en que estás en una laguna. Hermano, eso no funciona así. Porque el dolor lo tiene pegado de la mano, el dedo se le voló la punta, se le encalambró toda la mano, dice que le duele hasta la columna, porque todo el cuerpo está interconectado, hermano. Entonces, cuando a nosotros nos dicen cosas así, nosotros debemos decir, vive tu luto, llora si se te murió un familiar. Llora, porque cuando tú no lloras, entonces eso se llama luto enmascarado, y luego viene el dolor y viene el sufrimiento. Hermano, el gozo no es un filtro de Instagram. ¿Me estás escuchando? El gozo no es un filtro de Instagram. El gozo es algo que se sostiene en las promesas del Señor. Pero el gozo no tapa la verdad, como muchas veces intentamos en las iglesias o muchas veces intentamos en nuestra vida cristiana. Estamos quebrados, hermano, pero como nos han enseñado a que no digas eso, que pronuncia palabras de esto, y se vuelve, hermano, como hasta místico, se vuelve como hasta raya hasta en la brujería. La Biblia no habla de eso, hermano. La Biblia habla de reconocer la realidad que vivimos, pero sostenernos en las promesas del Señor. Hermano, imagina una madre embarazada en su 9º mes. ¿Cuántas han llegado al 9º mes? Algunas no, Aliquella no pudo llegar al 9º mes. Juan se quería salir rápido y Hannah también. Y aunque su cuerpo duele y el parto asusta, sonríe al sentir las pataditas del bebé y sabe que ya le viene la hora del parto, y su alegría no niega el dolor. ¿O sí? ¿O usted ha visto una madre embarazada que diga, ay, tengo tanto dolor, pero no puedo pensar en el dolor, no puedo pensar en el dolor? No, su alegría no niega el dolor, sino que nace de la certeza de que pronto va a tener a su hijo en sus brazos, en sus manos. Y por eso los médicos lo primero que hacen que es, sacan al chino o a la china, lo limpian, lo aspiran, y luego ¿qué hacen? Se lo llevan a la mamá, porque aunque ella quedó con tremendo portazo si fue una cesárea, o quedó ahí toda herida, casi que desangrada, le llevan el bebé. ¿Por qué? Porque eso le produce un gozo tremendo, y ella dice, tengo dolor, quedé maltrecha, quedé mal, pero siento dolor, siento alegría y gozo porque traje una vida, tengo aquí a mi bebé. Así, hermano, es nuestra esperanza. No ignora las luchas, pero se enfoca en las promesas de Dios. Y por eso Pablo dice en el versículo 12, en esa esperanza que nosotros tenemos en las promesas del Señor, basado en esa esperanza nosotros sentimos gozo. Amén. Y ese gozo es presente, es hoy. Y ese gozo es activo, lo desarrollas tú, no lo puede desarrollar el pastor por ti. Yo puedo echar candela aquí, hermano. Pero si tú no desarrollas ese gozo basado en las promesas, si tú no te dedicas a conocer las promesas, pues ¿en qué vas a basar tu alegría y tu gozo? ¿En qué la vas a basar? En lo que las redes sociales te dicen. A mí me ha pasado, hermano.
Y no podemos vivir así. ¿Qué pataditas de esperanza estás sintiendo en medio de tus batallas? Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Qué patadas sufre Venezuela en este momento? Pataditas que duelen, hermano, duelen. No sé si a usted le duele su patria, pero si usted es venezolano, nos debe doler nuestra nación y nos tiene que mover a interceder y a orar por lo que está ocurriendo en nuestra nación. No podemos ser indiferentes y decir, no tengo nada que ver con esto. No, hermano, sí tenemos mucho que ver, porque somos nosotros la reserva moral de esta tierra. Jeremías 29:11, ¿lo buscó? Vamos a buscarlo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué hermoso. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, Iglesia Silo, los pensamientos que tengo para los venezolanos, pensamientos de paz y no de qué, y no de mal. ¿Usted cree que Dios es bueno? Dios es bueno todo el tiempo es bueno el Señor. ¿Tu matrimonio está roto? ¿La cuenta en el banco está en rojo? Desde hace mucho, porque ya casi ni la usamos las cuentas, aunque últimamente se han estado volviendo a usar. Mi hermano, Dios no te pide que finjas una felicidad. Yo quiero que usted se meta eso en la cabeza, hermano. Nosotros a veces los cristianos evangélicos tenemos una carga horrible porque parecemos payasos. Parecemos payasos. No sé si me explico, hermano. El payaso tiene que salir a dar un show, sea como sea y siéntase como se sienta. Tiene que salir a dar un show. El payaso se viste, se maquilla con su nariz roja, con sus zapatotes y sale a dar un show, así se esté muriendo por dentro. En la Biblia no nos pide eso a nosotros, hermano. La Biblia no nos pide que nosotros seamos payasos. La Biblia nos dice que lloremos delante de las personas si tenemos que llorar. Que veamos el hambre, que veamos la crisis, pero que tengamos gozo, hermano. Que tengamos gozo y le digamos a las personas, es verdad que estamos pasando esto, pero nuestras promesas son seguras porque están en las manos del Señor. Amén. Hermano, Dios no te pide que finjas una felicidad, una falsedad. Te ordena clavar los ojos en las promesas de Él. Eso sí, hermano. Y si hay una promesa, entonces tú la crees, tú la recibes y te llenas de gozo. El Señor dice que va a sanar todas nuestras enfermedades. Es una promesa. ¿Sí o no? Hermano, de que la sana, la sana. De que la va a sanar, la va a sanar. Si no es aquí en el cielo. Pero de que nos va a sanar, nos va a sanar. Y nos va a dar un cuerpo nuevo y nos va a quitar dolor y nos va a quitar todo llanto y toda lágrima. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que yo las quiero aquí, como decía yo a los adolescentes, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Qué es eso? Entonces, clavemos nuestros ojos en las promesas. Dios tiene promesas para ti en su palabra. Así que llénate de gozo en medio de esa promesa. Número 2. Vamos a ver la segunda actitud que aparece en el versículo 12. Dice el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia en Roma: sufridos en la tribulación. En boca de mamá, si mamá hubiese escrito, diría: aprendan a sufrir, mis hijos. Así le hubiese puesto el título a este punto. Yo le puse: sufridos en la tribulación. Hermano, eso es resistir. Porque resistir es vencer. La palabra sufridos también es una palabra griega y se pronuncia algo así como upomenontes. Upomenontes. Escuche esto. No es aguantar un día, sino perseverar activamente en medio del sufrimiento. ¿Aló? Esa palabra que le estaba diciendo Pablo o el Espíritu Santo a la gente de Roma que estaban pasando por dificultades, hermano, imagínese usted, toda la vida, Roma y sus consecuencias.
La iglesia que estaba ahí en Roma estaba sufriendo. Y Pablo lo recibió del Espíritu Santo y le dijo: escríbele una carta a esta gente y dile que en medio del sufrimiento, ellos, como dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. El Espíritu Santo está diciendo: aprendan a sufrir. Y uno no le enseña eso a los hijos. A los hijos uno los quiere sobreproteger y saca tremendos vagos después, tremendos malandros, tremendos choros. Yo a veces le digo a mis hijos, cuando los corrijo, los exhorto y no les gusta, se molestan, les digo: yo lo hago porque no quiero verte en una cárcel, yo lo hago porque no quiero verte convertido en tremendo malandro, no quiero verte convertido en tremendo ladrón, no quiero verte convertido en tremendo choro. Te tengo que atajar, te tengo que corregir. Y nosotros en el sufrimiento queremos evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Queremos evitarle el sufrimiento a las ovejas como pastores, que no sufran. Y si vemos que alguien está sufriendo, ¡ay, corra, pastor, corra! Anda y mire allá, aquella persona está sufriendo. Deje que sufra. En el campamento, varios muchachos se iban y se echaban por allá a veces: pastor, corra, mire. No. Dale espacio, deje que llore, que a veces uno necesita llorar solo, tranquilo. Entonces trae un cuarto encima que no le dan ni oxígeno. Deje que llore, deje que chille, deje que sufra, deje que aprenda a sufrir. Los pastores a veces corren: ay, que viene que aquel, y corra. Y descuidamos la esposa y descuidamos los hijos, que es nuestro primer ministerio, por correr detrás del rebaño. Y de paso el rebaño dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y corra el pastor para un lado y corra para el otro. Y las ovejas no dan la vida por el pastor tampoco. Yo lo digo porque yo también soy oveja, hermano. Yo también soy oveja. Hermanos, la Biblia dice que nosotros no podemos aguantar solo un día, sino perseverar activamente en medio del sufrimiento. Pastor, es que yo aguanto, está bien, la aguanté una y le aguanté dos, pero la tercera ya no, yo no puedo aguantar este sufrimiento. ¿Hasta cuándo, pastor? ¿Cuándo va a terminar el sufrimiento? Pablo, el Espíritu Santo, dice que tenemos que aprender a sufrir. Esa palabra sufridos no significa aguantar como un mártir silencioso. En el griego, esa palabra es quedarse plantado en el huracán. Me quedo plantado en el huracán. Me están persiguiendo por la causa de Cristo. Estoy sufriendo por la causa de Cristo. Me quedé sin amigos por la causa de Cristo. Me quedé sin esposa por la causa de Cristo. Me quedé sin esposo por la causa de Cristo. Me botaron de la oficina por la causa de Cristo. Me quedé sin compañeros por la causa de Cristo. Yo a veces le explico a los adolescentes que es mejor andar solo que mal acompañado. Pero si está bien acompañado, es mejor estar bien acompañado. Pero es mejor estar solo. Es mejor aguantarse en el huracán. Hermano, piensa en un roble. Ayer a algunos les llegó un mensaje acerca del roble. Ese árbol es bastante interesante. Sus raíces se hunden más profundo cada vez que el viento azota. Cada vez que el viento azota, el roble manda más sus raíces. Y así es el carácter cristiano. Cada crisis es un gimnasio para el alma. ¿Cuántos lo ven así? Nosotros vemos las crisis como algo que nos está debilitando, como algo malo. Y no es así. Las crisis son el gimnasio para el alma. Escucha esta estadística, hermano. En el 2025, el 68% de los jóvenes sufren ansiedad. ¿Está escuchando? 68% de los jóvenes sufren ansiedad. Esto es impactante, hermano. Pero Dios dice en esta mañana: tu tribulación no es un callejón sin salida, es un túnel hacia la luz. ¿Cuántos dicen amén? Tu tribulación, tu angustia,
Tienes que vivirla con gozo. No por lo que estás viendo, sino por las promesas del Señor de que vas a salir del túnel. Cuando tú lo ves así como un puente que tú tienes que cruzar, que es algo transitorio, tú aprendes a sufrir. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando vamos a algún lugar y nos pasan algunas cosas que de pronto no nos gustan, yo le digo, tengamos paciencia porque estos son 2 o 3 días y ya pasa. ¿Sí? Hacíamos congresos deportivos y armar los equipos y eso era un problemero en la iglesia y que esto, y yo le decía, no se maten por un congreso deportivo que lo que dura son 5 días. Después el congreso termina y quedan las enemistades, quedan los pleitos. Tengan paciencia, aprendan a resistir, aprendan a sufrir, que ya después vamos a salir del túnel y vamos a ver la luz. Yo creo, hermano, en esas promesas del Señor. No porque lo decrete el pastor Juan, sino porque están en la palabra del Señor. Hermanos, un roble en la montaña no crece alto por casualidad. Es interesantísimo el estudio de los robles. Sus raíces se extienden hacia las grietas de las rocas. Donde hay grietas, hacia allá se extienden. ¿Y qué es lo que están buscando ellos en los robles, en las grietas? Buscando agua en medio de las sequías y agarrando tierra. Agarrando, hermano, tierra y echando raíces durante la tormenta. Así que, hermano, cada cicatriz en su tronco cuenta una historia de supervivencia. Cada cicatriz cuenta una historia de supervivencia. ¿A qué cristiano le ha tocado fácil? En cada generación. Mi hermano, la paciencia no es pasividad. Cuando a ti te dicen, ten paciencia, no te están diciendo, tienes que ser un pasivo, un muerto. No, no es pasividad. Mi hermano, es resistencia activa arraigada en Cristo como el roble. Tienes que arraigarte a Cristo, porque las tormentas nunca van a dejar de soplar. Nunca. Te vas a morir de 80 años y a los 80 años vas a tener tormentas. Y cada tormenta busca hacerte profundizar en cada raíz. La tercera actitud que debemos tener, que menciona el Espíritu Santo aquí en Romanos capítulo 12, versículo 12, ¿cuál es? Por favor, léanla en voz alta, en voz de trueno. ¿Qué dice? Constantes en la oración. El arma secreta. La oración es el arma secreta. Porque tú puedes estar orando por alguien y ese alguien ni siquiera sabe. Y alguien se puede librar de tu discurso, pero no de tus oraciones. Yo puedo estar orando en este momento por un ateo y él no se puede librar de mis oraciones. Yo puedo estar orando por un alcalde, por un concejal, por un presidente, por un gobernador y esa persona ni sabe. Es un arma secreta, hermano. Esa palabra constante, ese verbo que aparece ahí, o esa actitud que aparece, la palabra significa, no es orar ocasionalmente, sino persistir como estilo de vida. Cuando dice constantes en la oración, también está en un presente y también está en activo. ¿Qué significa? Que no es que tú oras ocasionalmente, sino que tienes un estilo de vida de oración. Oras y oras, conversas con el Señor. Todas las cosas las conversas con el Señor. Todas. Y hay cosas, hermano, como dice un predicador, que uno no necesita ni orar, porque ya están tan tácitas, están tan claras, y sin embargo uno conversa con el Señor. Esa es la tercera actitud para tener un gozo inquebrantable. La primera actitud, estar gozosos en las esperanzas o en la esperanza del Señor. La segunda, aprender a sufrir y mantenerse en medio del huracán para tener un gozo inquebrantable. Y la tercera, constantes en la oración. Esa es una arma secreta. Orar, hermano, ¿aburrido? Sí. ¿Orar es aburrido? Sí. Pero hermano, eso es un error.
Porque la oración constante es como tener un 5G directo del cielo. ¿Cuántos quieren tener una red que tenga 5G? Que usted medio le abre las páginas y le abre la comunicación. La oración es como tener 5G gratuito las 24 horas directamente del cielo. Un teléfono que usted levanta a cualquier hora. Aló, Señor, me está pasando esto y esto y esto y esto. No es repetir palabras, es respirar en Dios. Eso es orar. Yo respiro en Dios. Por eso cuando usted lee todo el capítulo 12, usted se va a encontrar que entre los deberes cristianos está eso, mantener una oración constante. Imagina a David, al rey David, huérfano de justicia, perseguido por Saúl. ¿Y cuál era su arma? Salmos gritados en cuevas. Ahí escribió David muchísimas de sus oraciones. Eran oraciones que él gritaba, era su arma secreta, porque lo perseguía un ejército para destruirlo. Y eso habla, hermano, de una identidad antes que actividad. Nosotros los cristianos en nuestras iglesias nos encantan las actividades. Y si por nosotros las ovejas de las iglesias fueran, tendríamos actividades lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si pudiéramos inventarnos un día entre el domingo y el lunes, lo haríamos, y ahí también haríamos culto. Culto de damas, culto de jóvenes, culto de niños, culto de intercesión, culto de reprender, culto de finanzas, culto de todo, hermano. Nos encanta la actividad dentro del templo. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor nos pide más identidad que actividad. Y es lo que no tenemos. No nos identificamos con Cristo. Nos encantan las actividades dentro de la iglesia, y eso que no están mal, están buenísimas. Pero necesitamos tener una identidad en Cristo, hermano. Porque cuando nos llenamos de actividades y no de identidad, fracasamos. El Señor lo que nos está diciendo aquí es: sean, no hagan. No hagan tanto, más bien sean pacientes, sean perseverantes, sean gozosos. Esa es la idea de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Hoy tú tienes un WhatsApp, algunos tienen Netflix, algunos tienen Starbucks, todas estas cosas, y aún así te quejas de sequía espiritual. Hay una sequía espiritual horrible en la iglesia, pastor. Hermano, ¿qué será eso? Nosotros antes no éramos así. Hermano, la oración constante no es para monjes que se van a un lugar y se apartan y prohíben la entrada a mujeres y no tienen contacto con nadie. La oración constante no es para eso, hermano. La oración constante es para madres solteras, para emprendedores quebrados, para estudiantes que están exhaustos. Es combustible nuclear. Esa es la oración. Esa es la oración en el día a día, hermano. ¿Qué hago yo metido como un ermitaño en un sitio para que no hayan las tentaciones y ahí sí poder orar? Hermano, es en el fuego donde se aprende a orar. Es en la candela donde se aprende a resistir. Es en la tormenta, en medio del huracán, donde usted y yo aprendemos a perseverar, a ser gozosos. No es tapando los problemas, no es escondiendo, no es diciendo no diga eso. Es llamando las cosas por su nombre. Hambre sí, escasez sí, pero tenemos gozo porque nuestro gozo depende de las promesas del Señor. Hermano, un faro no enciende su luz solo cuando hay barco cerca. Brilla toda la noche, cada noche, porque sabe que alguien podría estar perdido en la oscuridad. La oración constante no es un botón de emergencia. ¡Pah! Vamos a orar. Pastor, necesitamos orar ya porque mira, está pasando esto. Es una conexión vital, como el cable que mantiene encendida la lámpara. Está todo el tiempo enchufado, está todo el tiempo conectado, está todo el tiempo orando. No solamente los martes de la intercesión, gloria a Dios por la intercesión. No solamente los miércoles del culto de oración.
sino en casa, cuando ella sale a trabajar, agarra la fumigadora. Ahí está en contacto en oración, ahí está gozoso, ahí está resistiendo. Cuando Richard está haciendo los bloques, cuando no lo ve el pastor, cuando no lo ve Laura, cuando está solo, ahí está él en constante oración, con la lámpara encendida, orando, en una comunicación con el Señor. Amén o ay, ay, ay. ¿Tu oración es como un faro o como un foco intermitente? ¿Cómo es tu oración? ¿Como un faro que alumbra constantemente en medio de las tormentas o un tic-tac, tic-tac? Concluyo así, hermanos queridos. Pablo nos desafía desde Corinto, una ciudad que mezclaba, escuche esto, riqueza y paganismo. Riqueza y paganismo. Ahí estaban estos hermanos en Cristo. Y nos reta a vivir como ciudadanos del reino en medio del caos. El caos que usted vive no es más grande que el que vivían los hermanos de Roma. El caos espiritual, la idolatría que nosotros vivimos aquí, no es más grande que la que vivían los hermanos de Roma. La persecución que vivían los hermanos de Roma no es más grande que la que nosotros vivimos en Pregonero o en Venezuela. Así que nosotros podemos decir, junto con estos hermanos, que debemos tener gozo en las esperanzas, en las promesas del Señor, que en medio de las tribulaciones tenemos que aprender a sufrir, a resistir. Eso es lo que significa esa palabra, sufrir. Resiste, resiste, aguanta, 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 que vas a salir del túnel, vas a salir del lugar oscuro. Aguanta, Venezuela, aguanta, mi hermano en Cristo, que pronto vendrá la luz y nos rescatará y nos llevará al reino de los cielos. Aguanta, aguanta, y mientras está aguantando, háblale al que aún no conoce de esta maravillosa esperanza. Hoy mismo, mi hermano, el Señor nos llama a alegrarnos como la madre que espera, sabiendo que el dolor tiene fecha de caducidad. Tu dolor, tu sufrimiento tiene fecha de caducidad. Se va a acabar, se va a terminar. Tu dolor, tu soledad, tu sufrimiento va a acabar, y mientras eso acaba, el Señor te acompaña. El Señor está contigo. El Señor no está allá al final diciendo, dale, dale. No, Él va contigo. Es más, va adelante. Es más, te lleva en sus brazos. Ser pacientes, alabe al que vive por los siglos de los siglos. El Señor nos llama en esta mañana a ser pacientes como el roble, transformando las grietas en cimientos. El Señor nos llama esta mañana a orar como el faro, iluminando la noche con esperanza activa para el que aún está en oscuridad. Hay demasiada gente en oscuridad, hermano. Mucha, y hay mucho creyente pasando, hermano, su gozo en cosas humanas de aquí de la tierra, hermano, y nosotros no podemos sostenernos con eso. Mi hermano, yo le pido que usted se ponga de pie y quiero que usted mire sus manos. Mire sus manos y piense, hermano, cuántas veces el Señor le ha sostenido y cómo sus manos pueden sostener a otras personas también. Incline su rostro y hable con el Señor y dígale: Señor, ¿en cuál de estas tres actitudes yo estoy fallando? ¿Estoy fallando en el gozo, Señor? ¿No estoy resistiendo en las tribulaciones? ¿No estoy siendo constante en la oración? Habla con el Señor, hermano, y cultiva una alegría basada en las promesas del Señor. Cultiva ese gozo basado en las promesas de Dios. Reinterpreta, mi amado hermano, el sufrimiento para crecer. El sufrimiento que estás pasando viene para hacerte crecer. Dios te llama a establecer ritmos diarios de oración con Dios. Daniel lo hacía 3 veces al día. ¿Cuántas veces lo haces tú? Establece un ritmo de oración constante, no como un intermitente, sino como un faro que alumbra constantemente. Amado Dios, tú nos desafías en esta mañana que lo que vivimos como venezolanos no determine nuestro estado de ánimo, que el sueldo que ganamos
no determine nuestro estado de ánimo. Señor, que la situación que vivimos en nuestros matrimonios no determine mi estado de ánimo. Que lo que tú estás tejiendo, que yo no entiendo, no determine mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo lo determinan tus promesas. Mi estado de ánimo lo determina mi obediencia. Mi estado de ánimo lo determina mi búsqueda en oración, la resistencia que pueda tener en ti. Lo bueno, Señor, de esto es que tú estás resistiendo con nosotros en medio del huracán. Lo bueno de esto es que tú estás en el foso de los leones. Lo bueno de esto es que tú estás en el horno de fuego. Lo bueno de esto, Señor, es que tú estás en medio del mar que se abre. Lo bueno de esto, Señor, es que tú estás resucitado y glorioso y vivo para siempre. Y tus promesas son sí y amén. Ni una sola va a fallar. Y aun cuando yo fallo, aun, Señor, cuando yo me quiebro, aun cuando yo digo hasta aquí llegó todo, tú dices, gózate en las promesas mías que no fallan. Aprende a resistir en el sufrimiento y sé constante en la oración. Sé constante en la oración. Mantente firme orando en comunicación conmigo todos los días, porque tienes una señal abierta. Tienes 5G directo del cielo y una línea 24 horas. Cuando una iglesia ora, el infierno tiembla. Cuando un cristiano ora, el diablo se molesta. Cuando un cristiano resiste, el reino de las tinieblas se debilita. Cuando un cristiano se goza en las promesas, aunque no esté viendo nada, el enemigo tiembla y la carne se debilita y el espíritu se fortalece. Señor y Dios, aquí está este grupo de soldados tuyos. Escucha sus oraciones. Ayúdales a gozarse en la esperanza. Ayúdales a resistir en la persecución y en el sufrimiento. Ayúdales a orar con intensidad, respirar en Dios. Señor, toca los corazones en esta mañana de aquellas personas que aún no te conocen, que nos están viendo o nos están escuchando. Aquellos que están aquí, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca sus vidas. A ti que me escuchas, te invito a que vengas a los pies de Cristo y le digas estas palabras con humildad, con sencillez. Dile: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Te invito a mi corazón y a mi vida. Ven, Señor Jesús, sálvame, te necesito. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Dame un nuevo corazón, Señor. Dile así: dame un nuevo corazón, Señor. Transfórmame, cámbiame. Ya no quiero ser igual. Quiero aprender a gozarme. Quiero aprender a resistir. Quiero aprender a orar. Quiero tener actitud de cristiano. Quiero imitarte a ti que resististe. Quiero imitarte a ti que siempre estuviste gozoso. Quiero imitarte a ti que resististe y que fuiste una persona de oración. Te quiero imitar, Señor. Ven a mí, Señor, te lo pido de todo corazón. Amén, amén y amén. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Despedimos la transmisión.